Pancho Acuña se suma a Más Voces por la 100 Bragado. Pancho Acuña, que es todavía el presidente de la Unión Cívica Radical, pero por muy poquito tiempo más. Pancho, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Sí, es una cosa rara lo que ha sucedido en el radicalismo. A pesar de tener un presidente electo, bueno, me ha tocado reglamentariamente continuar con la función porque, bueno, todavía no hemos puesto en funciones a las nuevas autoridades del comité, que la idea es hacerlo próximamente, donde obviamente también nosotros estamos interesados en que ellos asuman cuanto antes para asumir la responsabilidad que finalmente los afiliados le han conferido a Gustavo Benalal y a todo ese grupo de radicales que lo van a acompañar. Así que esperemos ya próximamente en estos días poder hacer el recambio de autoridades del Comité Radical. Pancho, ¿qué es lo que te gustó más en tu actuación en política que data desde muy joven? ¿Te gustó más ser secretario de gobierno de Orlando Costa? ¿Te gustó más ser concejal del partido de Bragado? ¿Te gustó más este nuevo desafío que todavía estás transitando, que fue ser presidente del comité de la Unión Cívica Radical en Bragado, por nombrar algunos de los cargos que te tuvieron aquí en la ciudad? ¿Qué te gustó más? ¿A qué le encontraste más ese sabor de decir, por acá va? De todos uno aprende principalmente porque, bueno, en mi caso me tocó desde muy joven desempeñar funciones o desarrollar tareas en el ámbito de la administración pública o en el ámbito del Consejo Deliberante. Y creo que cada etapa, cada función me sirvió, digamos, en lo personal, primero para intentar desplegar los conocimientos que uno ha ido adquiriendo como digamos, un producto de una organización política. En definitiva, los militantes somos eso, ¿no es cierto? Nos capacitamos, profesamos una ideología, nos acercamos a tal o cuales dirigentes en función de lo que consideramos según nuestras creencias, y después cuando uno vuelca en la función pública esa formación, ese interés o esa idea, bueno, intenta desplegarlo de la mejor manera. Cuando me tocó ser concejal, bueno, asumí un desafío muy importante de entrada, que fue ser presidente del Consejo Deliberante, algo nuevo para mí, tenía 29 años en ese momento. La verdad es que me sentí muy a gusto, me sentí a gusto compartir en ese momento con 16 concejales, éramos en total, había concejales de otras fuerzas políticas, no había solamente peronistas y radicales, había también vecinalistas. Bueno, la verdad es que fue una cosa interesante porque aprendí a intentar convencer, a negociar, a escuchar al otro, de alguna manera a nutrirme de la crítica, de la diversidad de opiniones, y eso es lo que tienen generalmente los cuerpos parlamentarios. Cuando uno está en la administración ejecutiva, en un cargo ejecutivo, bueno, en realidad uno despliega básicamente todo lo que tiene que ver con las directivas, que en este caso, bueno, a mí me tocó ser funcionario de un intendente, y uno sigue un programa de gobierno y en definitiva una plataforma que ha sometido a consideración de los vecinos. Y en realidad se da muy pocas veces esta cuestión de tener que negociar, ¿no es cierto? Más allá de que, por supuesto, siempre es bueno hacerlo y siempre es bueno escuchar a aquellos que pueden opinar diferente. Pero creo, Corina, que cada etapa tiene su lado bueno, su cosa positiva, su lado negativo también. Y siempre me sentía a gusto y siempre fue, digamos, mi interés aprender, principalmente, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Decías o definías esta cuestión, sobre todo focalizando el deliberativo local, de nutrirme de la crítica, aprender a dialogar, convencer o aceptar lo del otro. Y yo te devuelvo todos esos términos y te pregunto, ¿crees que hoy eso está?
eso falta, eso está en una cuota menor, hablando del deliberativo local. Bueno, creo que debería estar, porque me parece que es el ABC de la política y es una regla básica que no deberíamos desconocer. Porque además también Juntos por el Cambio, a partir, digamos, el espacio en el que yo milito, a partir del año 2019 y de algunas cuestiones que se fueron dando en nuestro seno interno, empezaron a emerger algunas diferencias por el cambio. Y entonces eso hace que necesariamente el intendente, a través de sus hombres en el Consejo Deliberante, ya sea el doctor Espósito o el mismo Fernando Franzoni, como presidente del bloque de Juntos por el Cambio, se vean en la necesidad de tener que dialogar permanentemente con el resto de las fuerzas políticas que tienen representación en el Consejo Deliberante para poder, de alguna manera, acordar algunas cuestiones. Cuando eso no se hace, lamentablemente a veces las circunstancias han llevado a que el intendente sea derrotado. Eso, bueno, me parece que no le hace bien al intendente, a su gobierno, no le hace bien a la política local, y entonces eso creo que es una muestra de que hay cuestiones que hacen falta mejorar el funcionamiento. Creo que es necesario escuchar un poco más, creo que es necesario dialogar mucho más con, digamos, la nueva realidad que estamos atravesando, producto de una pandemia que exige estas cuestiones, ¿no es cierto? Que los gobiernos en todas sus órbitas intenten lograr acuerdos mínimos para gestionar una crisis y una realidad que excede a nuestra actuación histórica en el ámbito de la administración, porque es algo nuevo para todos. Entonces, un ejemplo concreto es lo que ocurre en este momento en medidas tomadas por el presidente, casi en forma aislada, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y dejan afuera de esa toma de decisiones al jefe de gobierno digamos, junto con la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos más importantes del país. Bueno, digamos, lo que sucede son estas críticas que después se generan, estos desentendimientos, esta falta de acuerdos mínimos, y en definitiva termina lamentablemente perjudicándose la ciudadanía. Bueno, en Bragado también deberíamos aprender de esta situación. Tuvimos el Consejo Deliberante durante un tiempo cerrado, creo que en forma innecesaria, me parece que eso fue un desacierto. Después se logró entender lo que nos planteamos, que más allá de la pandemia, los concejales tenían que estar disponibles las 24 horas, porque era una cosa nueva, reciente, desconocida, que requería de parte de aquellos que desempeñan responsabilidades públicas, bueno, obviamente un trabajo constante y permanente. Y la verdad es que cerrar el Consejo Deliberante por miedo a contagiarse, cuando hay hoy muchísimas herramientas tecnológicas para aprovechar y para seleccionar y para debatir, bueno, me parece que ese fue un error que después finalmente se terminó resolviendo, y creo que esto que estamos hablando, Corina, de la necesidad de hablar un poco más, de acordar, demuestra que ahí es cuando la maquinaria empieza a funcionar de una mejor manera. Pero bueno, es mi humilde opinión de la realidad de lo que uno ve. Pancho, ¿es Vicente Gatica? Lo ponemos en primera persona o lo nombramos porque obviamente es el jefe comunal, está a cargo del Ejecutivo. Vos mencionabas recién, estás dentro, la Unión Cívica Radical está dentro del partido de gobierno de Juntos por el Cambio a nivel local. Digo, ¿es Vicente Gatica esa persona de diálogo, de la construcción a partir de la crítica? ¿Ha tenido un fluido diálogo con vos en el tiempo que fuiste presidente del partido, por ejemplo? Sí, yo he tenido la ocasión de reunirme en varias oportunidades con Vicente, como presidente de la Unión Cívica Radical y además también como miembro de la mesa de Juntos por el Cambio, en varias ocasiones.
Nunca me he echado nada, siempre le he manifestado, incluso cuando he estado en desacuerdo con algunas cuestiones o le he hecho llegar algunas críticas, porque me parece que en definitiva creo que es lo que le hace bien al intendente cuando uno le dice la verdad en forma objetiva. Y siempre, digamos, se ha mostrado receptivo a recibir, digamos, otras opiniones, o a veces, bueno, diferencias sobre la marcha del gobierno. Pero después, cuando vamos a la práctica, ha sido muy difícil encontrar de parte de él alguna modificación en la gestión de la cosa diaria o en la acción de algunas medidas. Incluso a veces hasta con respuestas que, no sé, parecen ser por momentos inocentes, como decir, me hacen ver las críticas por los diarios. Bueno, en definitiva esto es parte del ejercicio de la política, donde uno también se contacta con los vecinos y a quienes representa y con sus afiliados, y a quienes también uno intenta llegar a través de los medios de comunicación, no solamente charlas en privado. Los que lo conocemos a Vicente sabemos de esta facilidad que él tiene para dialogar y para encontrar por ahí acuerdos cuando ha sido concejal. Pero bueno, ahora en el Ejecutivo me da la sensación que hay por momentos que el gobierno se muestra sordo y no se muestra tan receptivo a las críticas o a las opiniones divergentes. Sería bueno que por ahí modificara esa situación, porque también le haría bien al gobierno mejorar su funcionamiento. En definitiva, nosotros le deseamos que le vaya bien, y para que le vaya bien es que le hacemos ver, muchos de nosotros, me refiero a nosotros, los que estamos dentro de Juntos por el Cambio, algunas cuestiones que hemos visto que no funcionan de la mejor manera en el gobierno municipal. Pancho, ¿te gustaría ser intendente de la ciudad de Bragado? ¿Pensaste alguna vez eso? ¿Se te cruzó en tu transitar por la política o se te cruza? Nunca lo pensé, la verdad es que no lo tengo como una meta en mi vida, ni, digamos, ni en términos personales ni en términos políticos. Sé que hay algunos amigos y afiliados que han soñado con la idea de que en algún momento yo podría, no sé, haber sucedido a Orlando Costa, o ser su sucesor. Me refiero a Orlando Costa básicamente porque es el espacio en el que he militado siempre y a quien he acompañado siempre y a quien le tengo, además de admiración, mucho aprecio personal. Ser intendente no es fácil, no es sencillo, no todo es disfrutar del poder, como a veces el vecino común lo cree o lo piensa. Hay modelos de intendentes similares o parecidos en algunos puntos, por ejemplo, en el caso de Orlando Costa o Waldo San Pedro, que, lo digo objetivamente, eran intendentes 24/7, es decir, eran 24 horas los 7 días de la semana. Uno los veía todo el tiempo, digamos, recorriendo obras, recorriendo barrios, yendo a las localidades rurales, reuniéndose con instituciones, haciendo reuniones permanentes o constantes con sus funcionarios o sus equipos. En cambio, por ahí, Vicente tiene otra impronta. Él ha querido gestionar la administración municipal con otra visión, que por supuesto también puede ser válida, una suerte de él estar básicamente gestionando obras, programas y recursos en los órdenes provinciales y nacionales, que lo sabe hacer muy bien, porque siempre lo ha hecho
en su paso como director de deportes, conoce muy bien cómo son los caminos, los atajos que hay que tomar y con quiénes hay que hablar. Y por ahí ha dejado más bien la cosa diaria o las cuestiones públicas, constantes y, si se quiere, más domésticas, en manos de sus secretarios, y por ahí uno no lo ve tan presente en estas otras cuestiones que yo menciono, las cuestiones que tienen que ver con el barrido, con el prado, con la recolección de montículos y residuos, donde, bueno, generalmente es difícil ver que el intendente aparezca en algún momento vinculado con alguna de esas tareas que es el ABC de la administración municipal, porque en definitiva nosotros somos un municipio ABL, o sea, alumbrado, barrido y limpieza, y después con los recursos que logramos a veces ahorrar o obtener de otras esferas de gobierno provincial o nacional, nos permite hacer obras. Entonces, yo creo que eso hay que modificar. Creo que sobre eso el próximo intendente va a tener que centrar principalmente su atención en esas áreas que creo yo, por lo menos con los vecinos con los que uno charla, a los ojos de los vecinos o del vecino común se están prestando en forma deficitaria. Hay barrios que están en una situación de abandono y duele, porque en definitiva estamos hablando de una administración que tiene recursos económicos y financieros como ninguna otra ha tenido, con recursos humanos como ninguna otra ha tenido, y pareciera ser que a veces es la desorganización o una falta de planificación la que permite por ahí prestar mejores servicios. Bueno, yo creo que para el próximo intendente me parece que ese es un tema principalmente a atender. Ojalá este gobierno se reinvente y pueda mejorar esta situación, pero yo lo veo muy difícil. Después ya de 6 años de gobierno no le han podido encontrar la. Pancho, ¿cómo ves? Es un año electoral. ¿Cómo ves este año electoral de cara al cronograma, las PASO y una alternativa al vecino y a la vecina de Bragado? ¿Qué es lo que pensás? ¿Cómo imaginás ese horizonte con una lista en la cual nuevamente confluyan todos estos socios de esta alianza electoral que es Juntos por el Cambio? Todo parece indicar que, como va a ocurrir en el orden nacional y provincial, y creo que también en el orden local, va a haber dos grandes frentes electorales que van a competir o van a ser los principales actores de la competencia electoral que se viene. En ambos frentes electorales yo advierto posiciones bastante difíciles de diferir si no es a través de una contienda electoral. Yo advierto que tanto en el oficialismo como en la oposición es muy probable que exista una contienda electoral interna para la definición de candidaturas. A mí me da la sensación que hoy es muy difícil evitarlo, excepto que realmente existe una bajada de línea muy fuerte para evitarlo. Creo que en ambos frentes electorales, ya sea el Frente de Todos como el Frente de Juntos por el Cambio, va a existir una contienda electoral interna. La incógnita es si hay alguna posibilidad de que una tercera vía pueda cobrar fuerza y que a lo mejor en Bragado tengamos la posibilidad de alguna otra candidatura que pueda repercutir en el reparto final de concejales. Así que bueno, eso es toda una incógnita. Es muy probable o posible que pueda existir una elección interna dentro de Juntos por el Cambio, en las PASO o en alguna otra herramienta que hay algunas personas que están intentando diseñar. Se habla por ahí de una grilla como método de definición de candidatura. Bueno, veremos finalmente qué es. Creo que más allá de la cuestión de nombres, lo que creo que hay que definir con certeza es
cuál es el bragado que queremos, hacia dónde queremos ir, cuál es el perfil productivo que le queremos dar, en qué pretendemos gastar e invertir los recursos de los vecinos, qué es lo que está haciendo falta. Y además me parece que tenemos en algunas áreas, principalmente en lo que se refiere a vivienda, a pavimento o a extensión de red local o de gas, hace falta, obviamente, destinar recursos y esfuerzos para que en definitiva se puedan proyectar y ejecutar esas obras que hace bastante tiempo, donde hay vecinos que están esperando por una vivienda, bueno, no lo pudo resolver el gobierno de Aldo y tampoco Vicente Gatica, con lo cual me parece que eso habla a las claras de que es un déficit que hay que atender rápidamente. Pancho, nosotros te agradecemos muchísimo este diálogo con más voces y nos vamos a estar encontrando seguramente porque solemos encontrarnos con los protagonistas que por ahí marcan la otra agenda que tiene que ver con la política local. Yo te quiero agradecer la nota y felicitarte, además me gusta el nombre Más Voces, porque en definitiva, bueno, ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad. Más Voces significa esto, significa debatir, significa encontrar nuestras diferencias para lograr acuerdos. Todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música.